En el año de 1973, se ubicó en la comunidad de Río Azul el vertedero de la gran área metropolitana. Durante 27 años, la basura producida por gran cantidad de cantones de esta área se depositó en el relleno. En la década de los años 80, el relleno colapsó y se convirtió en un botadero a cielo abierto. Hombres, niños, mujeres, moscas, perros, ratas, zopilotes, bacterias y virus convivieron durante muchos años. No había donde acampar, no habían oficinas. Este era un relleno que lo manejaba la Municipalidad de San José. Venían municipalidades de San José y botaban, dejaban la basura destapada, había solo una maquinaria, había solo un guarda que lo ponía en la Municipalidad de San José y nosotros coordinábamos con ellos porque éramos escasos 20 recicladores. El impacto ambiental fue tan negativo que las laderas se desprendían inundando las calles de Río Azul con basura. Los lixiviados o caldos de basura se acumulaban sin tratamiento alguno y eran lanzados a la quebrada Churuca. La situación fue tan seria que el Ministerio de Salud, como institución encargada del manejo del relleno, cedió la administración a las municipalidades de Curridabat y La Unión, las cuales conformaron la Federación Municipal Regional del Este, FEDEMUR, como la primera federación municipal del país. Se inició un proceso de recuperación ambiental, estabilizando los aludes, sembrando zacate en las áreas donde ya no se podía depositar más la basura. Se estableció una planta de biogás que produce 3.5 megawatts de energía y que contribuye a la desgasificación del relleno. Se instaló una planta de tratamiento de lixiviados con una capacidad de purificar unos 350 metros cúbicos de caldos de basura. Y se creó la Asociación de Recuperadores de Tirraces, ARET, con el fin de organizar a los grupos humanos que dependen de la extracción de la basura. Ustedes no pueden ver de basura desperdiciada como había 10, 15 años atrás, que esto era un desorden. Y yo rejunto de todo, yo junto... ¿Qué es de todo? Plástico, botellas, vidrio, papel, ¿Y usted chatarra, todo, sí, aquí lo vendemos nosotros. Y me sirve para el alimento, para la comida, para pagar escuela a las chiquitas, ¿verdad? Y pagar teléfono, pagar todo lo que es un hogar de la casa. Sin embargo, a pesar de que existe un grado de organización de estos recuperadores de basura, no debe permitirse por ninguna razón que seres humanos estén expuestos a tan peligrosa actividad. El relleno sanitario de Río Azul tiene sus días contados y el cierre definitivo es inminente. El relleno sanitario de Río Azul está en una etapa de cierre técnico. Más que un tiempo determinado, es un objetivo específico a realizar. Es resolver los impactos ambientales que se han generado a lo largo de las operaciones del relleno, pero queda por resolver las descomposiciones de las basuras que se van a estar dando a lo largo de todo el proceso de la etapa de post-cierre, como son la producción de lixiviados como también la producción de biogás. Para eso se necesitan que tanto las plantas de lixiviado como la planta de biogás se mantengan siempre operando para revertir el efecto que estos han producido. FEDEMUR ha demostrado tener la capacidad para poner fin a un proyecto que hoy es un importante ejemplo de recuperación ambiental y que muy pocas veces se ha puesto en práctica en Costa Rica. Porque si FEDEMUR está aquí luchando hace 10 años, 12 años aquí, lleva el relleno condicionalmente muy acondicionado, como ustedes lo pueden ver, ahorita no se ven estragos de estanques de basura, no se ven lagunas de gusanos, no se ven gusaneras. La alternativa que ha presentado FEDEMUR desde hace más de un año es realizar la Planta Nacional de Reciclaje. Esta Planta Nacional de Reciclaje es una de las etapas que se tienen que dar para poder separar los desechos desde el ente generador, pasando por la recolección separada y realizando la disposición separada en los rellenos. Una vez concluido el cierre, debe crearse un parque ecológico y no se debe permitir que grupos marginales habiten el sitio. Debe darse asistencia inmediata a los recuperadores de basura y crear alternativas de trabajo para todas las personas que viven de la extracción de los desechos sólidos. Buenas noches, estamos en un programa más
de garantías ambientales. El tema que analizaremos hoy será el cierre técnico del relleno sanitario de Río Azul. Para discutir este tema, hoy contamos con la señora doctora María Luisa Ávila, ministra de Salud, y con el señor Alexis Cervantes, representante de la Federación Municipal Regional del Este, conocida como FEDEMUR. Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. ¿Qué tal? Buenas noches. Señora ministra, ¿por qué ha decidido el Ministerio de Salud cerrar el relleno sanitario de Río Azul para finales del mes de julio de 2007? En primer lugar, porque el convenio entre el Ministerio de Salud y FEDEMUR finaliza precisamente el día 31 de julio, y porque según los informes técnicos que me ha dado la Dirección de Protección al Ambiente Humano, que también están basados en criterios técnicos de la CETENA y del MINAE, la vida de Río Azul, en las condiciones en que fue pactada originalmente, llegó a su fin. Y por otro lado, pues también nosotros consideramos que ya hay que ir cerrando el círculo del Río Azul, que como usted sabe, en los últimos 10, 12 años siempre se ha hablado de que se cierra, no se cierra, y esta vez se tomó la decisión de finiquitar el convenio que existe entre FEDEMUR y nosotros y darle fin al relleno sanitario Río Azul. Don Alexis, ¿está usted de acuerdo con la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud de cerrar el relleno sanitario? No, en ningún momento. Le hemos hecho llegar a la señora ministra y a diferentes entes como CETENA, MINAE, la oposición por parte de FEDEMUR a esta decisión del Ministerio de Salud. Primero que nada, porque de los estudios que nos habla el Ministerio de Salud, del MISIT y CETENA, en ninguna parte dice que se agotó la vida útil. Es un reglosito nada más el MISIT, el 2504 del 07, en ese oficio dice más bien, lo tengo presente acá, el MISIT dice que el cierre de Río Azul en esas condiciones va a crear un caos ambiental y social, lo dice el mismo informe de MISIT. Por eso es que nosotros, y amparados a diferentes estudios, informes que hemos elaborado con consultores internacionales, e inclusive con el propio director de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, don Rafael Oreamuno, en él nos dice cuáles son las condiciones en que debe cerrarse el relleno sanitario, aparte de la estabilidad que debe hacerle al sitio. Y además de eso, contamos con un estudio de la propia Comisión Nacional de Emergencias, en la cual dice cómo se debe cerrar ese sitio. Y para el 31 muy difícil que se vaya a lograr esos objetivos. Doña María Luisa, ¿esta decisión de cerrar el relleno obedece a una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales, biofísicos y humanos que produce el relleno sanitario? Quiere decir esto que se han analizado las características de los suelos, las características hidrológicas, las características ecológicas y sociales para tales efectos. Sí, señor, la gente encargada de nuestro ministerio, como le comentaba anteriormente, la Dirección de Protección al Ambiente Humano, se ha dedicado a eso. Y también nosotros, a través de los diferentes funcionarios del ministerio, nos hemos abocado a preocuparnos por los recuperadores, que si bien es cierto, ellos viven de reciclar y de recuperar residuos sólidos que los demás desechamos, no puede ser dejado de lado que están corriendo un grave riesgo a su salud al trabajar en condiciones totalmente inhumanas. Entonces nosotros queremos buscarle opciones de trabajo, ya hemos estado en contacto con el Ministerio de Trabajo, con el INA, con diferentes entidades para buscarles una manera en que ellos puedan solventar lo del cierre. Don Alexis Cervantes mencionaba anteriormente que el 31 de julio no va a estar concluidas las obras y tiene toda la razón, y aquí les recuerdo que fue el mismo FEDEMUR el que pactó y firmó que al 31 de julio iba a tener todo listo. Nosotros sabemos que de hecho no lo van a tener listo, o sea, hay un incumplimiento acá de contrato. Por tal razón ya nosotros tenemos preparado un cronograma y un plan de trabajo para completar las obras de cierre técnico que fueron enviados ya a Contraloría y que también fueron enviados a la Sala Constitucional, que fue la que le encomendó al Ministerio poner la fecha en que esto se iba a cerrar. Y afortunadamente también hemos tenido una reserva presupuestaria para poder proceder a esas obras, y también hemos estado trabajando con algunas otras entidades que están interesadas en hacerse cargo del poscierre.
incluso yo recibí una oferta de FEDEMUR que se las acepté, pero como me la condicionaron a enterrar 2 años más residuos sólidos en el sitio, lamentablemente no les podíamos aceptar esa condición, así es que nosotros por supuesto estamos muy conscientes del eventual impacto que eso pueda presentar. Y aquí también el tema de discusión ha sido de que si tenemos una fecha de un convenio que finaliza y nosotros nos comprometemos a hacer algo, pues yo creo que la palabra empeñada y la firma puesta en un documento nos obliga a que tengamos que cumplir eso. Al no cumplirse, nosotros tenemos pues que tomar las medidas que consideremos pertinentes, sobre todo porque el Ministerio de Salud es, y lo digo lamentablemente, dueño del terreno donde se asienta el relleno sanitario. Don Alexis, ¿por qué decidió FEDEMUR a finales de los años 80 encargarse de la administración del relleno sanitario de Río Azul? Mire, eso es bonita pregunta. Eso fue en el año 99, que ante la inoperancia de los entes administradores del 73 al 99, entre los que se destacan la Municipalidad de San José, el COSIN, que es el Convenio Cooperativo Intermunicipal conformado por todos los municipios del GAM, el propio Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, que administraron del año 1994 al 2000, a través de una unidad ejecutora, curiosamente es lo que quiere implementar ahora algo parecido. Ellos administraron el sitio y como estaban administrando en las peores condiciones, que todo el país fue testigo de eso, todo el país sabe de las huelgas que ahí se realizaban constantemente, fue que nos vimos nosotros obligados, los 2 municipios, Correa de la Unión, a solicitarle al señor Presidente de la República en esos momentos que nos trasladara la administración del relleno sanitario para ver si podíamos enmendar eso. Eso lo hicimos en el 99, a pesar de que existía un convenio refrendado por la Contraloría, a pesar de que existía un decreto ejecutivo donde nos trasladaba la administración. Fue hasta el año 2000, un año después, que nos permitieron ingresar ahí. El propio Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencia no querían que entráramos ahí, a pesar de existir todo eso. Y fue hasta el 26 de mayo del 2000 que ingresamos, y fue cuando empezamos a hacer las evaluaciones y todo lo demás, y a la fecha pues hemos ido logrando lo que se ha logrado, logrando mitigar los grandes impactos ambientales que había generado el relleno durante 27 años. Tal vez hay una reseñita lo que comenta la señora ministra sobre el asunto de incumplimientos. Vale la pena resaltar que desde el año 2005 FEDEMUR ha venido haciendo las gestiones ante la Contraloría General de la República para realizar las obras de cierre técnico. Hicimos gestiones con el propio Ministerio de Salud, todo eso lo tenemos documentado, pero tal vez a la señora ministra no le han informado los diferentes asesores de toda la documentación que nosotros hemos aportado. Y en esa solicitamos a la Contraloría que nos autorizara el refrendo del contrato para realizar las obras de cierre técnico. Pero el año pasado la Contraloría nos rechazó en octubre diciendo que la Sala Cuarta había ordenado cerrar en noviembre, por lo tanto no refrendaba ese contrato. No fue incumplimiento FEDEMUR, fue otro ente fiscalizador de la Hacienda Pública como la Contraloría la que nos impidió realizar las obras de cierre técnico. Y una vez que la Sala Constitucional, mediante el voto 16632 del 06, autorizó realizar el cierre técnico y echándole toda la responsabilidad al Ministerio de Salud, fue a partir de ahí que volvimos a retomar nuevamente y volvimos a hacer las gestiones ante la Contraloría, y la Contraloría nos estuvo durante varios meses pidiendo información, y hace 2 meses nos rechaza el referendo del contrato diciendo, así dice en el oficio, diciendo que no refrenda el contrato ante la incertidumbre que ha generado las declaraciones de la señora ministra ante diferentes medios de comunicación, por lo tanto no se refrenda. Así lo dice el oficio de la Contraloría. Entonces no es culpa de FEDEMUR que no se hayan realizado las gestiones, sí las hicimos, solo que no hubo acuerdo entre la Contraloría y el Ministerio de Salud para poder realizar nosotros las obras. Que contamos con dinero, tenemos más de 400 millones efectivos ahí en las arcas para realizar esas obras, principalmente la pluvial, pero ahí no se nos permitió. Vamos a un corte y volvemos con la discusión sobre el relleno sanitario de Río Azul. Estamos discutiendo sobre el cierre técnico del relleno sanitario del Río Azul. Hoy tenemos como invitados al representante de la Federación de Municipalidades del Este, FEDEMUR, y a la doctora María Luisa Ávila, ministra de Salud.
Doña María Luisa, ¿quién realizó la evaluación de impacto ambiental para tomar la decisión del cierre? Bueno, eso tiene que ver con SETENA y con la Dirección de Protección al Ambiente Humano. ¿Cuáles son y cuáles eran los impactos, don Alexis, ambientales más serios que producía el botadero de Río Azul cuando FEDEMUR inició la administración? Bueno, más que todo eran las grandes avalanchas que bajaban de ese cerro. Tal vez han visto ustedes en su oportunidad diferentes videos que se elaboraron en el año 99, 98 y el 2000, donde bajaban unas grandes avalanchas del cerro y inundando la escuela de Río Azul hasta 50 centímetros de altura, piedras, lixiviados, barro, basura, y duraban 3-4 días sin clases, sin recibir clases. Desde el 2000 no ha pasado nada de eso. No porque el problema se haya reparado, no, lo hemos dicho, los pluviales es uno de los grandes problemas que nos preocupa y que hay que realizar ese trabajo urgente. Solo repito que la Contraloría no nos permitió, no nos refrendó ese contrato. Eso era la principal, la contaminación que se daba hacia las comunidades, sin dejar de lado el montón de sopilotes. Ahora, cuando nos visitan diferentes estudiantes y además bien hay competencia de que pagan 10.000 pesos y ven un sopilote, no estaba cundido el relleno de sopilotes, moscas, roedores, malos olores, y de eso existe también prueba de ello la sentencia 8001-97 cuando condenó la Sala Constitucional del Estado por contaminar el río Choruca, por pasar directamente los lixiviados sin ningún tratamiento del río. Ahora se está haciendo ese tratamiento mediante una planta que a veces falla. Como todo, no es un proyecto perfecto, por lo tanto, pero por lo menos la monitoreamos, detectamos y es la que tratamos de enderezar en su momento. Doña María Luisa, usted sabe que la evaluación de impacto ambiental es un proceso científico técnico importante para la planificación ambiental. Este proceso que ha iniciado el Ministerio de Salud cuenta con un equipo interdisciplinario para tomar decisiones luego una vez que se produzcan los informes correspondientes. Sí, es correcto, y bueno, y en realidad lo he venido aprendiendo a lo largo de este año y resto, porque mi especialidad es la medicina y en mi campo no incluye los rellenos sanitarios, pero he venido aprendiendo a la par de mis técnicos y de diferentes personas que nos han venido colaborando en este proceso, como son el grupo CIMA, el grupo GTZ, que son especialistas en este campo. Y tal vez para referirme a lo del refrendo del contrato de la Contraloría, el Ministerio de Salud no tiene ningún problema en que FEDEMUR concluyera las obras de cierre técnico, de veras que no. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar permiso para que una nueva celda que FEDEMUR empezó a hacer se habilitara, sobre todo porque estaba, si mal no me equivoco, y según los datos que me dieron los topógrafos, un 47% fuera del convenio original. Entonces el hecho de abrir una nueva celda en un lugar que empezó como un botadero, y aquí es reconocer públicamente la labor que ha venido haciendo FEDEMUR. Me parece que durante el tiempo que ellos han administrado el relleno lo han hecho bien, y qué bueno que lo han hecho bien, y ahora obviamente las condiciones cambian, y todo en esta vida llega a su fin, y Río Azul llegó a su fin como receptáculo para enterrar residuos sólidos. Nosotros no tenemos ningún problema en que el futuro eso evolucione a una empresa recicladora con una tecnología más avanzada que permita a los recuperadores trabajar en condiciones más higiénicas y más humanas y menos riesgo de enfermarse y acortar su vida. Nosotros no tenemos ningún problema en eso porque consideramos también que es importante ir pensando en el poscierre y en el sueño que tienen todos los vecinos y probablemente muchas personas más en el país de que eso se convierta en un parque ecológico. Y el hecho de ir echando residuos sólidos con el tiempo, pues va a hacer que eso no se cumpla. Él insisto, y yo esto se lo he comentado a Alexis en varias ocasiones, ¿quién me dice a mí que les doy 2 años más de permiso para que sigan enterrando basura y dentro de 2 años más me vuelven a decir exactamente lo mismo? Entonces ese es el punto que yo siempre he dicho, porque cuando la Sala Cuarta, de hecho, había ordenado el cierre, yo acompañé a FEDEMUR en la petitoria de que habría que ampliar el tiempo, primero que nada porque faltaban una serie de cosas que hacer, y segundo porque no teníamos opciones en donde llevar los residuos sólidos y íbamos a tener mayor problema. Así es que no quiero que se crea que esto es una decisión antojadiza del Ministerio, sino pues que está basada en una serie
de consideraciones y también una serie de consideraciones a favor de la comunidad, que también ya considera que Río Azul llegó a su fin, aunque obviamente habrán otros que dicen que todavía quieren el relleno, pero usted sabe pues que en esta vida, y lo estamos viviendo con el referéndum del TLC, el grupo de los sí, el grupo de los no, siempre van a haber dos grupos contrarios, y la persona que le toca tomar la decisión, en este caso a mí, pues tengo que tomar. ¿En qué año transformó Fedemur, don Alexis, el botadero en un relleno sanitario? Explíquenos qué fue lo que sucedió. Bueno, más que todo, como les explicaba al inicio, cuando ingresamos en el año 2000, que se nos permitió ingresar ahí al sitio, se hizo una evaluación previo al cambio de administración a través de diferentes consultores y se logró detectar 100 y algo de deficiencias que estaba generando el relleno. Repito, que la anterior administración, llámese Comisión de Emergencia y Ministerio de Salud, no habían detectado, y fue cuando empezamos nosotros, a través de esa evaluación, a hacer los cambios que realmente se requería hacer en el sitio para ir cambiando lo que era el gran impacto ambiental que generaba el sitio hacia las diferentes comunidades. Fue en ese año que también nos pusimos a las órdenes de SETENA, porque nos encontramos ahí en el relleno sanitario que no existían bitácoras, planos, diseños, nada de eso. En este momento ustedes me preguntan a mí, y lo hago público, ¿dónde están las cañerías que dejó enterradas el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencias ahí? No tenemos, FEMUR no tiene sus estudios, porque nunca se nos entregó. Y hicimos las gestiones ante el señor ministro en su momento, luego a la siguiente ministra nuevamente, ante la Comisión de Emergencias, ante los técnicos del Ministerio de Salud, ante la misma SETENA, y nadie tiene esos estudios anterior al 2000. Fue que a partir de ese momento entonces nos pusimos a las órdenes de SETENA y logramos presentar un plan de gestión ambiental que fue aprobado por la SETENA, donde dio una viabilidad ambiental a eso, que va a correr del año 2000 al 2025. En ese plan de gestión ambiental va incluido todo lo que la señora ministra menciona, que sus técnicos, perdón, no es la señora ministra porque son sus técnicos los que le informan, donde dice que hay una parte que no está dentro del primer convenio, ¿no? Desde un inicio existe un plan de gestión ambiental y en ese plan está incluido todo eso, lo que es la parte operativa del relleno que se da hasta el momento y lo que falta de operar. Sin embargo, hemos respetado una decisión del Ministerio a través de una orden sanitaria, no hemos querido operar ahí, estamos respetando eso, a pesar de que existe un plan de gestión ambiental aprobado por la misma SETENA. Dentro de este proceso, doña María Luisa, ¿este equipo interdisciplinario le entregó a usted un informe de impacto ambiental que justifique científica y técnicamente el cierre del relleno? Sí, los informes que ellos me han dado van en ese sentido, en que, le insisto, Río Azul llegó a su fin según la parte original que se había pactado. Don Alexis menciona que eso sí estaba incluido, pero por los informes que a mí me dan y los planos que me dan me dicen que no está, y nosotros consideramos que ampliar una celda que pueda eventualmente darle mayor cantidad de tiempo al funcionamiento del relleno no es lo más viable, porque incluso hablando con expertos internacionales a los que también he consultado, el hecho de que Río Azul haya empezado como un botadero con lo desastroso que ya don Alexis ha mencionado y que yo creo que todo Costa Rica ratifica porque fue demasiado obvio, hace que el verdadero impacto que ahí se produjo o se vaya a producir en el futuro manteniendo las mismas condiciones de enterrar basura, hace que no sea una evaluación fidedigna. Entonces, nosotros en medicina siempre estamos acostumbrados a fallar por el beneficio de la duda. Entonces, si algo le puede producir más daño a eso, es mejor no seguirlo haciendo, sobre todo que en este momento existen otras opciones. Y he de decirle que yo quiero que el país avance hacia programas de reciclaje. La basura no podemos seguirla enterrando, tenemos que avanzar como países europeos que de hecho ya ni siquiera permiten la construcción de rellenos sanitarios. Hay diferentes grupos que se nos han acercado, a algunos grupos les vamos a dar la oportunidad de que demuestren que lo que nos están diciendo es cierto, y ojalá nosotros seamos capaces de recuperar, como algunos otros países, le pongo ejemplo Argentina, Chile, Curitiba en Brasil, que ha sido un ejemplo, recuperar hasta un 90% de los residuos que producimos. Y tal vez suene un poco ilusorio y tal vez suene un poco optimista y como soñador, pero si no nos abocamos hacia reciclar, hacia reutilizar y hacia disminuir lo que nosotros estamos enterrando, el impacto para el país va a ser enorme, y eso es lo que nosotros queremos. Más bien nosotros lo que queremos es que cada vez los rellenos sanitarios vayan desapareciendo.
Don Alexis, las principales acciones que toma FEDEMUR en el proceso de recuperación ambiental del sitio, ¿cuáles fueron? Bueno, más que todo fue, la misma usted lo acaba de decir, fue recuperar el sitio, primero que nada porque estaba ahí pues ahí cualquier daño que se daba ahí, pues la comunidad directamente lo recibía de las grandes, repito, de grandes inundaciones y todo lo demás que se dio ahí antes del 2000. Sí me gustaría hacer una reseñita sobre lo que la pregunta anterior a la señora ministra, donde le han presentado estudios, sus técnicos. Sí, el informe de impacto ambiental, precisamente. Yo tengo los dos estudios aquí en mano, de los que presentó el MISIT a la señora ministra. Y en las recomendaciones del punto 2 dice el MISIT, firmado por el viceministro: reconocer que el cierre inmediato de Río Azul generará un trastorno social, ambiental y sanitario. Lo dice este. También tengo lo de Setena, porque se mencionó a Setena. Y la Setena dice, tal como se puede constatar en el informe adjunto del presente oficio, en ningún momento, y lo pone en grande, esta Secretaría se ha pronunciado sobre la vía útil del relleno sanitario azul. En ningún momento, lo dice la secretaria de Setena. Aparte de eso, la visita que ellos hicieron al sitio, la visita que hicieron los técnicos al sitio, el MISIT, el MINADE y Setena, y los técnicos de salud, aquí dice, la visita se dio inicio a las 9 y concluyó a las 11 de la mañana. 2 horas. ¿Cómo técnicos van a emitir un criterio de que ya debe cerrarse por esto y esto en base a qué? En 2 horas. Es difícil. A nosotros nos ha costado meses hacer estudios. Los estudios que tenemos ahí, hemos traído consultores internacionales para que nos elaboren los estudios aquí, y han durado más de un mes haciendo esos estudios. Los técnicos nuestros han durado más de un mes, y estos técnicos 2 horas en el sitio. Por favor, yo creo que eso no es para presentar un estudio serio a la señora ministra, comprometiendo a la señora ministra. Yo sé que la señora ministra está tomando decisión en base a las recomendaciones de ellos, pero no, con estos documentos acá demostramos de que no es lo viable en base a lo que ellos han recomendado a la señora ministra. Agradecemos a el señor Alexis Cervantes, representante de la Federación Municipal Regional del Este, FEDEMUR, y a la señora doctora María Luisa Ávila, ministra de Salud, por su presentación, y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. El Ministerio de Salud no tiene ningún problema en que FEDEMUR concluyera las obras de cierre técnico, de veras que no. Es reconocer públicamente la labor que ha venido haciendo FEDEMUR. Me parece que durante el tiempo que ellos han administrado el relleno lo han hecho bien, y qué bueno que lo han hecho bien.